Si tus historias te hacen llorar, reír y pensar, este programa es para ti. Bienvenidos a los invitados de Esmeralda en Radio Mairena. Soy Esmeralda Quinonero y te invito a descubrir las historias que inspiran, conmueven y conectan. Cada semana, charlo con personas fascinantes, desde héroes locales hasta figuras internacionales, sacando a la luz lo mejor de cada uno. Con la producción de Javier Mauri, este programa es tu portal a conversaciones profundas y entretenidas. No te lo pierdas. Sintoniza Radio Mairena y acompáñanos en este viaje de emociones y descubrimientos. Los invitados de Esmeralda, historias que te harán ver el mundo con nuevos ojos. Sintoniza ahora y déjate sorprender. Artlist.io. Muy buenas tardes, gente linda. Estamos nuevamente en un episodio más de los invitados de Javier y Esmeralda. Y yo estoy acompañada, por supuesto, del gran Javier. Y hoy nos toca un tema muy especial, pero quisiera que Javier nos sorprendiera con el título del tema de hoy. Pues, ¿qué tal, queridísima amiga Esmeralda? Un saludo a toda Argentina, especialmente a Córdoba, a, a- a ese programa que haces en Radioactiva, a Jet Set, y a todos los seguidores que están ahí contigo, que sé que son muchos. Pues hoy vamos a hablar de un tema que está a caballo entre la creencia religiosa, como es la posesión demoníaca, y los trastornos delirantes demoníacos. Entonces, vamos a ver qué es cada cosa. Perfecto. Muchísimas gracias. Yo también saludo a toda la gente de España que nos está escuchando, nos sigues. Gracias por los saludos para el programa. Y bueno, ¿tú qué dices con respecto a este tema? ¿Cómo podemos identificar un trastorno de tipo, digamos, no digo de delirio místico, pero puede ser, y cómo identificamos una posesión de un trastorno mental o algo por el estilo? Para un médico, ¿cómo puede identificar eso? Y desde el punto de vista religioso, ¿cómo se puede llegar a saber si es nada más que un delirio, una enfermedad mental, si miente la persona que supuestamente está poseída? ¿Cómo sería eso, Javier? Bien, vamos a empezar, en este caso, no por el principio, sino por el final. Vamos a tratar de definir lo que no es un trastorno delirante demoníaco. Perfecto. Lo que denominamos posesión diabólica, y por consiguiente su tratamiento, entre comillas, es un exorcismo. Son dos cosas distintas. El exorcismo es una técnica, muy entre comillas eso de técnica, que se aplica cuando existe la convicción de que estamos ante un caso de posesión demoníaca. Bien, ¿qué es una posesión demoníaca? Una posesión demoníaca es una creencia religiosa de tipo litúrgico. Es decir, es la creencia, y es una creencia, no es una certeza, es una creencia que está dentro del ámbito estrictamente religioso. Lo que pasa que, como en este mundo cada uno tiene su propia religión y tiene su propia Biblia, Sí, cada uno lo interpreta de forma diferente. Pero es intrínsecamente la creencia que un ente diabólico está dentro o ha tomado posesión o controla el cuerpo, el organismo, los pensamientos, las emociones de un ser humano. Pero insisto que es una creencia. Y ahora vayamos al trastorno. Evidentemente o exactamente
no es un trastorno en sí, es una parte de un trastorno que se llama delirio de posesión diabólica. Es decir, en este trastorno puede dar como consecuencia alucinaciones, tanto visuales como auditivas, y uno de esos síntomas son los delirios, que son muy típicos de los trastornos psicóticos. Pues un tipo Sí, de delirio, de este tipo de trastorno, es el delirio de posesión. ¿En qué consiste? Pues consiste en que la persona cree que un demonio controla su cuerpo, su mente y sus actos. No acepta explicaciones alternativas. La creencia no forma parte de su religión o cultura. Suele acompañarse de otros síntomas psicóticos como las alucinaciones, voces demoníacas, por ejemplo, las alucinaciones auditivas, lenguaje desorganizado, conducta extraña, deterioro funcional. Los trastornos donde este tipo de delirio suele aparecer son los trastornos delirantes, tipo religioso místico, los trastornos psicóticos esquizofrénicos, los trastornos psicóticos breves, la psicosis inducida por sustancias y los trastornos esquizoafectivos. El DSM-5, que es el manual diagnóstico que los médicos, psiquiatras y los psicólogos utilizamos, lo demoníaco es contenido del delirio, no es un trastorno aparte, sino que forma parte de un trastorno previo. La posesión demoníaca, ese concepto que hemos hecho referencia antes, pues es una sí, creencia que está aceptada dentro de una tradición religiosa, como es la católica, o como pueda ser otra. Por ejemplo, el cristianismo, el islam, el vudú, el espiritismo, incluso también lo admite. ¿Y cuáles son las características culturales? Pues que la persona y su familia y su comunidad sí comparten la idea de la posesión. No se considera un síntoma psiquiátrico, no puede coexistir con prácticas rituales o puede coexistir, perdón, con prácticas rituales, que es lo que hemos dicho anteriormente, exorcismos, oraciones, limpiezas espirituales, no implica necesariamente una enfermedad mental. Insistimos que es una creencia. Este mismo manual sí, diagnóstico, el DSM-5, prohíbe diagnosticar un delirio si la creencia es culturalmente compartida, es decir, si todos los miembros de tu entorno cultural comparten ese criterio, pues no se puede considerar como un trastorno, sino como una característica de esa comunidad. claro. Pero la pregunta, o sea, que quería realizarte es, entonces, todo esto de las películas que ponen el exorcismo, los casos de posesiones que han sido supuestamente transcritas como reales, como que han sucedido, ¿cómo queda todo eso? ¿Vos, tú has podido, por ejemplo, asistir a algo al respecto con un exorcismo? ¿Has estudiado todo ese tipo digamos, de fundamentos que hablan de una realidad, de un exorcismo, de gente especialista en eso, en identificar personas que están poseídas, porque escuché por ahí que en un escrito de que había muchas gentes, digamos, muchas personas que estaban internadas en neuropsiquiátricos y que algunos sí eran personas que no tenían patologías mentales y que, por ejemplo, realmente estaban poseídas por demonios o por un demonio, no sé. Porque cuando vemos esas películas, bueno, está poseído por múltiples demonios, habla en lenguas, la identificación de una esquizofrenia, que escuchen voces, que se puede diagnosticar, pero cuando desde el punto de vista psiquiátrico
se puede encontrar que hay algo diferente en la persona y que no es una patología psiquiátrica. Bueno, los criterios que se barajan o las diferencias entre un delirio de posesión, que insistimos, no es una patología aparte, es un tipo de delirio que se da en ciertas patologías psicóticas. Vale, pues la diferencia entre uno y otro es que mientras que el delirio de posesión, la patología, tiene una base patológica, o sea, hay previamente una patología clínica, mientras que la posesión demoníaca es una creencia que puede estar compartida por su entorno cultural. Tiene pues una base religiosa cultural. No tiene una base psicopatológica. Es decir, la persona que no tiene por qué tener ningún tipo de psicosis cree realmente que está poseída por el demonio, por Satanás, porque realmente en su educación religiosa, en su entorno cultural, creen que esto es posible. Como creen que esto es posible, pues evidentemente yo estoy poseído por, por, por un demonio, o por muchos, o por 150 demonios. Las películas, pues son películas. Yo recuerdo una película que protagonizaba un actor bastante famoso, que es Marte, donde reflejaba que habíamos conseguido enviar a una persona, a un ser humano, a un astronauta, a Marte, que hay un problema, que sobrevive. Yo particularmente pienso que jamás iremos a Marte, porque ¿qué se nos ha perdido a nosotros ahí? Además, que si difícil es llegar a la Luna, estar aquí al lado, pues imagínate Marte, que está bastante más lejos. Entonces, las películas son películas que se pueden basar en hechos. No digo que no, y ahora si quieres podemos ver algunos de esos hechos, pero que esos hechos no están validados científicamente. Es decir, no existe ninguna prueba científica, empírica, demostrable que el demonio o que una entidad maligna haya poseído, haya controlado a una persona y la haya hecho dependiente de esa energía negativa. Porque, entre otras cosas, tendríamos que demostrar la existencia del diablo. Y si no podemos demostrar la existencia de Dios, pues imagínate la del diablo, ¿no? Eso se queda en el mundo de las creencias, pero es que hay más. Mira, eh, el delirio de posesión como una entidad clínica, ¿vale? No es compartida por el grupo de referencia cultural. O sea, la única persona que piensa que está poseída eres tú, no es tu entorno cultural, familiar inmediato. Mientras que en la posesión demoníaca pasa todo lo contrario. Tu grupo de referencia, tu grupo cultural, sí contempla la posibilidad de que puedes estar poseído. Bien, otra característica diferencial entre un trastorno y lo que no lo es la flexibilidad de la creencia. Es decir, un delirio es resistente a la argumentación, pero cualquier tipo de delirio. Es decir, imagínate que yo tengo el delirio que yo hablo con Napoleón Bonaparte. Entonces, si mi delirio es sistematizado, es muy resistente a la argumentación lógica, al razonamiento. Si no es sistematizado, es bastante más fácil rebatirlo, pero es muy difícil. Mientras que la posesión propiamente dicha no es rígida, sino que ese delirio de que yo estoy poseído puede ser flexible, se puede rebatir con la argumentación. Otros síntomas es que las personas que tienen ese delirio como una consecuencia más de una patología mental,
tienen otros síntomas psicóticos, aparte del delirio, que tienen otros claro. muchos más. Mientras que la posesión demoníaca no hay ningún síntoma. Porque, claro, en la posesión demoníaca no estamos hablando de un trastorno. Como no hay ningún trastorno, no existen otros síntomas. El delirio de posesión como entidad patológica, pues sí tiene un diagnóstico, se diagnostica como un tipo de delirio. La posesión demoníaca no, es una creencia cultural, mientras que la intervención en un tipo de delirio, de posesión mental, pues el abordaje es psiquiátrico, es psicológico, es farmacológico. Mientras que la posesión demoníaca, pues es lo que hemos dicho antes, un tipo de intervención religiosa, mística, espiritual, y estas son las enormes diferencias que hay entre una cosa y otra que conviene diferenciar bastante. ¿Y tú qué opinas al respecto? Porque a mí me quedó claro que estamos hablando de delirio y, por ejemplo, estamos hablando del tema de posesión propiamente dicha y que se basa en las creencias, en la cultura. ¿Tú has podido, digamos, con una argumentación seria, desde el punto de vista religioso, o haber podido ser espectador, sí, espectador de algún tipo de prácticas de exorcismo, por ejemplo? Bien, vamos a definir ahora lo que es un exorcismo, porque como dije, Bueno, como sí, comentamos, como comentamos anteriormente, cualquiera puede practicar un exorcismo, cualquiera tiene su Biblia, cualquiera tiene su religión. Bien, el exorcismo, que es lo que se aplica cuando una persona piensa que está poseída por el diablo, pues no significa que sea una realidad científica, sino que la persona lo cree. Vale, pues se le practica un exorcismo, que es un acto sí, litúrgico o ritual realizado por una figura autorizada, un sacerdote, chamán, imán, curandero. Si estamos hablando de una posesión demoníaca, la persona cualificada para hacerlo, autorizada por el Vaticano, es un sacerdote. Es decir, no vale cualquiera. Si una persona, yo pienso que tiene el demonio dentro, yo no soy quien para realizar un exorcismo, porque no lo es. Hay mucha persona que de forma negligente lo que hace es que realiza estos actos pensando que son exorcismos, cuando realmente no lo son. ¿Por qué? Porque el exorcismo sigue el código romano y tiene unos pasos, tiene unas fases, tiene unos tiempos, y eso pues lo conocen los sacerdotes católicos y toda aquella persona laica que esté autorizada y debidamente formada. Porque lo primero, sí, fíjate, fíjate, lo primero que hace la Iglesia cuando se enfrenta a un caso de exorcismo, que podemos ver alguno, cuando tú me comentes, lo primero que hace, no manda a un sacerdote para que le lea versículos bíblicos. Eso no es una no, exorcismo. Lo que hace la Iglesia es eh, enviar médicos, psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, para que analicen la familia y la persona de, de, de ese ser humano para descartar patologías mentales. Es decir, claro, sí, sí, que la posesión demoníaca, en la creencia que hemos definido como posesión demoníaca, eh, tiene, que, es, tiene una patología mental, pero la creencia de estar poseído por el demonio, lo primero que hace la Iglesia es descartar que hay cualquier tipo de patología mental. Una vez que se ha implementado esto, que se ha descartado eso, que es largo en el tiempo, un exorcismo incluso puede durar
puede durar semanas, meses, incluso años. Entonces procede a lo que es el ritual romano, que tiene unas fases y tiene unos tiempos. Eso es un exorcismo. Hay muchos casos que están documentados, muchos. Hay algunos famosos porque las películas en las cuales se basaba, pues lo han popularizado, pero una cosa es que haya documentación sobre lo que le pasó a esa persona y cómo se actuó, y otra cosa es que haya evidencia científica. Actualmente, a 2026, que sepamos, no existe ninguna evidencia científica seria que demuestre que como hecho objetivo, científico, que sigue los métodos de la observación, del método científico, que el diablo puede ocupar un cuerpo. Entre otras cosas, insisto, porque tenemos que demostrar antes que el diablo existe. Es decir, que, por ejemplo, supuestamente se dice de que fue documentado el tema de la película, creo que es Mary Rose, La posesión. Después otra película realizada, no recuerdo el actor si era Jack Nicholson, del Vaticano, que era una persona que venía, que digamos que hizo un exorcismo. O sea, tiene un poquito más de fantasía, querrías decir, que realidad o argumentación. Claro, ten en cuenta que una película tiene que verse, tiene que verla, tiene que venderse. Entonces, pues esta fantasía y una película, pues está para eso. Mira, uno de los casos más paradigmáticos de esto es un caso que se documentó bastante, que fue el caso de Anneliese Michel, en la Alemania de 1976. Es quizá el caso más famoso y es uno de los casos en los que se apoya la película El Exorcista. Hay un caso más. Existieron grabaciones reales de los exorcismos que se realizaron, que fueron autorizados por quien tiene que autorizarlo, por la Iglesia Católica. Hubo una documentación médica extensa, epilepsia del lóbulo, del lóbulo temporal, psicosis, una fuerte desnutrición y deshidratación, que al final es lo que le acarrea la muerte, y hubo un proceso judicial que confirmó una negligencia médica y condenó no solo a los padres, sino también a los sacerdotes que practicaron este exorcismo, que fue autorizado por la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que no se verificó? Pues no se verificó ningún fenómeno físico inexplicable, no existe o no existió ninguna evidencia objetiva de posesión. Se quedó en un caso religioso judicialmente documentado, pero no científicamente verificado como posesión. Otro caso fue unos cuantos años atrás, en 1949, en los Estados Unidos, y aquí es donde se más basó la película El Exorcista, de Exorcist, que es novela, es una novela en la cual se inspiró la película. ¿Qué es lo que pasó aquí? Pues el chico en cuestión era Rolando. ¿Qué es lo que se verificó? Pues registros hospitalarios y eclesiásticos que confirman que se realizó un exorcismo real. Varias personas declararon haber visto comportamientos violentos, voces extrañas y movimientos bruscos. ¿Qué es lo que no se pudo comprobar? Pues no hay pruebas físicas o científicas de fenómenos sobrenaturales. Los informes médicos sugieren un trastorno disociativo o psicosis infantil, y es un caso histórico que no tiene
verificación científica. Si retrocedemos más en el tiempo, pues está también el caso de Clara Germanacel de Sudáfrica en 1906. También hubo testimonios de monjas, sacerdotes, describiendo habilidades que eran inusuales, pero no por ello tenían que ser inspiradas por Satanás. El exorcismo también estuvo documentado por la Iglesia Católica y no se verificó, no hay registros médicos independientes y tampoco existe aquí evidencia empírica. Y más recientemente, pues el caso que fue documentado, el caso de Julia, que fue documentado por el psiquiatra Richard Gallagher en el 2008. Aquí, bueno, el Gallagher pues, documentó fenómenos que él consideraba que eran inexplicables. Hubo participación de un equipo religioso, no hubo revisión científica independiente, no se publicaron datos verificables y es un caso que es interpretado como una posesión, pero que, como todos estos casos, no está verificado científicamente. Así que entonces el tema de la posesión lo dejamos desde el punto de vista de la creencia y de no tener tanta documentación como para probar fehacientemente que es una posesión. Yo lo veo así. ¿Tú qué dices? Porque Claro, si aquí, realmente no es verificado desde el punto de vista científico y no hay pruebas fehacientes, caemos en cuenta que queda desde el punto de vista, digamos, de creencias y de enfermedades de tipo psiquiátrica o delirios, junto con esquizofrenia y un montón de cosas, o de la creencia propia de sentir que estás poseído por un espíritu. Y en este caso, de un espíritu diabólico que es el diablo. claro, hay que, hay que, hay que diferenciar algo que es importante. Quitando el delirio de posesión, que forma parte de una patología, es un tipo de delirio, como puede haber otro. Si nos centramos en la posesión demoníaca como creencia, todos los casos que yo he nombrado eran personas religiosas Sí. y que estaban inmersos en familias extremadamente religiosas. Por ejemplo, el caso primero alemán de 1976, Annelies, era una chica joven con unas profundas convicciones religiosas, igual que su familia. Es decir, el hecho de que para ti algo te esté pasando, si tú crees que tú estás poseído por el diablo, por Satanás, por Belcebú o por el príncipe de las nieblas, que sea, para ti es real. Es decir, que no estamos diciendo que la persona se lo esté inventando porque ese día esté más aburrida de lo habitual. Para ti es real. O sea, que tú lo estás viviendo con una angustia tremenda, porque tú crees realmente que estás poseído por una entidad maligna. Pero eso es una cosa. Que se pueda comprobar científicamente que eso te esté pasando y que lo mismo que te está pasando a ti, le puede pasar exactamente igual a otra persona que está fuera de ese entorno cultural, eso es lo complicado, eso es lo difícil. Te está pasando a ti, solo a ti, bien porque hay una exacerbación de tus valores culturales de tipo religioso o bien por otro tipo de problemática, pero que para ti es real. Hay angustia, hay ansiedad, hay miedo y la familia lo pasa tremendamente mal. Es decir, que aunque no haya ninguna patología, nada, pero esa creencia está siendo bastante destructiva, que las creencias también hacen daño, ¿eh? Y no tienes que estar enfermo mentalmente para eso. Eso es lo que hay que diferenciar.
demostrar científicamente eso, no. O sea, por lo menos hasta el 2026, no. Se podrá documentar mucho, se podrá documentar con todo lo que tú eh, necesites, pero no se puede demostrar que realmente el demonio ha ocupado tu cuerpo como si fuera su propio santuario, ¿no? Pero nosotros muchas veces eh, caemos presa de esas creencias que son además autolimitantes, que te impiden ver más allá. Y esto es lo que hay que dejar claro. Evidentemente, esto hay que saberlo distinguir de lo que son las películas. O sea, las películas están hechas para que la Sí, gente para que pases un buen rato, para que disfrutes. Me parece maravilloso. Y hay grandísimas películas sobre este tema. El Exorcista, por ejemplo, es una gran película. Pero una cosa es eso y otra cosa es lo que pasó en la realidad. claro, la realidad sería, realmente la realidad. O sea, la realidad que cada uno puede llegar a como creencia o momento está pasando. La verdad que es bastante, digamos, amplio el tema, ¿no? Porque si vamos a la creencia y vamos a aportes científicos, esto se queda como en la creencia, porque quizás no vamos a poder hacerle entender a una persona que lo que tiene por creencia desde el punto de vista también religioso, de lo que siente o lo que piensa que está, entonces caemos en cuenta de que para algunos va a ser una posesión, para otros no ha podido ser verificado científicamente y desde el punto de vista religioso seguirán pensando de que eso, más allá que se documente o no, es una realidad. Depende del ojo o desde el punto de vista de cada uno, ¿no? No sé si estoy tan desacertada, tú me dices. Claro, las vivencias de cada uno son perfectamente respetables. Otra cosa es que esa vivencia que está experimentando sea especialmente destructiva. En el caso que nos está ocupando, piensa que en la Edad Media, cuando se instaura la Santa Inquisición, un poco antes de 1492, sobre todo por la parte de Centro Europa, Alemania, etcétera, muchísimas mujeres fueron acusadas de brujas, quemadas en la hoguera, porque los inquisidores decían que estaban poseídas por el demonio. Es decir, eh, piensa hasta dónde se ha hecho daño con esto. Y murieron mucha gente, pero no solo en lo que es Europa, sino en Estados Unidos también. Por aquella época, la célebre película Las Brujas de Salem. Te sale, Hay hay dos ciudades Salem que se llaman lo mismo. Una que es un puerto y otra que está en el interior. Bueno, pues en la del interior, las Brujas de Salem, lo que pasó fue un ajuste de cuentas. Es decir, a mí mi vecino no me caía bien o tenía con él problemas con el tema de las lindes, de los límites de las tierras y le acusaba de brujería. Y había una prueba que era la prueba espectral que consistía en que si yo sueño esta noche que Esmeralda Quinonero es una bruja y yo te denuncio, este testimonio es tomado en cuenta, o sea, que es tomado como un hecho. El hecho de que yo sueñe que tú eres una bruja. Lo que pasa claro. que cuando se dieron cuenta de la salvajada que estaban haciendo, pues evidentemente lo quitaron, pero muchas mujeres, muchas personas murieron por este tipo de prueba espectral. O sea que fíjate, en nombre de Dios, en nombre del diablo, en nombre de quien sea, la cantidad de barbaridades que se han hecho. Y Que se unos han hecho casos, en nombre de Dios.
y unos O en casos el de, del innombrable y también. unos casos eran casos de que esa creencia se había exacerbado, pero otros casos eran porque estaban ante una persona con un trastorno psicótico, pero no es que había hecho ningún pacto con el demonio ni que el demonio le hubiera poseído. O Claro, sea, fíjate la cantidad de gente que ha muerto por eso. Lo que pasa es que hoy en día estamos un poquito más civilizados y ya sabemos distinguir claro. lo que es una creencia de lo que es un hecho y que la persona que tiene una creencia y que lo está pasando mal, oye, pues hay que ayudarla. En eso consiste la civilización, en ayudarnos unos a otros. Así. En esa casa de brujas perecieron tantas personas inocentes por una venganza o como tú decías, porque me caía mal. O sea, entre denuncia y denuncia, personas inocentes caían como que eran brujas o tenían patologías, qué sé yo, algún tipo de síndrome eh, que actuaba de una manera que a lo mejor a ellos les parecía como anormal, como que estaban sometidos a brujería, y bueno, a la hoguera. Qué lamentable, ¿no? A lo largo Sí, de décadas, cuánta gente inocente ha sí, perecido en sí. manos de Si te das personas. cuenta, si te das cuenta, eh, lo que ha contribuido la civilización es a respetar al diferente. Eh, Tenemos unos 5.000 y pico de años de civilización, no tenemos nada, no tenemos nada más. Bueno, pues uno de los grandes logros de la civilización ha sido precisamente ese, el que al que es diferente, tratar de forma diferente, pero bien, como, un, como, una, como una persona, como un ser humano, como una persona. Eh, lo que pasa es que hay momentos históricos donde esto se olvida y al diferente, porque es diferente, se le persigue. Mm, Mírese los judíos, mírese eh, las personas de color, ahora las personas latinas en Estados Unidos, por el resto Sí, del mundo o gran parte del mundo occidental, la democracia occidental, el miedo, el miedo al que viene de otra cultura es un movimiento pendular. Una vez se toca respetar al que es distinto y otras veces toca eh, aniquilarlo. Son vaivenes históricos que todavía la civilización pues no se acaba de asentar porque acabamos de empezar de ser civilizados y las brujas eran las antiguas médicas farmacéuticas naturales que había en las aldeas, que había en los pueblos, que conocían muchos principios activos de muchas plantas, que podían curar algunas cositas. Eso eran las brujas, claro. eso eran las brujas. Pero como eran diferentes, eran distintas y tocaban en ese momento, porque al poder de ese momento tocaba arrasar al que era diferente, pues arrasamos a las brujas, luego arrasamos a los gitanos, luego arrasamos y expulsamos a los judíos, y esta es la historia de la civilización, queridísima Esmeralda. Y ahora arrasan, y ahora, por ejemplo, perdón, justo hablando de judíos, arrasan con Gaza, porque también, o sea, entramos en ese digamos, justo punto, ¿no? Al ser diferentes o no consideramos en la humanidad que todos somos hermanos, que todos somos diferentes y que podemos convivir en paz, ¿no? Y no Sí, tenemos que perseguir a nadie porque sea diferente, de otro color, de otra nación. Qué sí, triste, ¿no? sí, Yo digo de que hemos avanzado, pero también hemos retrocedido, si pensamos, ¿no? Pero
lo lindo es que todavía existe gente buena que se une, ¿no? Para llevar un mundo que esté en paz, todos, o sea, la paz entre todos. Y que no importe el color, que no importe la raza, para poder convivir en este mundo, porque todos tendríamos que tener un lugar. Como mencionabas en Estados Unidos, que ahora sí también es como una casa de brujas, el ICE golpea a los inmigrantes, los detienen, los matan, como el caso de esta mujer que pereció en las manos de un guardia por querer hablar y detenerse a defender a los inmigrantes, al diferente, y bueno, caemos en esa injusticia, ¿no? Fíjate que tú acabas de decirlo, caza de brujas, caza de brujas. Es que eso es lo que es. Sí, Eso es lo que ha habido siempre. O sea, eso es lo que ha habido siempre. Gaza, por ejemplo, Gaza. Gaza nos sorprende porque es un genocidio. Claro que es un genocidio, pero es que en el año 45-46 un dirigente europeo fue el responsable directo de 2 millones de muertes por hambruna en Bengala, que fue Winston Churchill. Y en el año 1956, el senador McCarthy de Estados Unidos inició la caza de brujas de los comunistas. Caza de brujas ha habido siempre. Nos vamos a China, la plaza de Tiananmen, hubo una masacre. El gobierno chino hizo una auténtica masacre hace unos cuantos años. Si nos vamos un poquito más al este, la Federación Rusa, pues ahí llevas Ucrania, ¿no? Es que claro. Todavía no hemos entendido algo que es esencial, y es que no somos propietarios de ninguna tierra. Es que nos creemos que por comprar un suelo y edificar una casa, el suelo y la casa ya nos pertenece. Tenemos la fantasía, la ilusión casi patológica, que hacer un pozo para poder sacar agua, para poder beber, el agua ya nos pertenece, te pertenecerá el pozo, pero el agua no. Porque si tú eres así, con esa arrogancia, con esa chulería burlesca, viene un terremoto, hay una erupción de un volcán, hay un ciclón, hay un tornado, y tu casa se va a hacer puñetas. Y tú, si estás dentro de la casa, también te vas a hacer puñetas. Hay una frase de un poeta británico, se llamaba John Donne, que decía lo siguiente: me siento parte de la humanidad, soy parte de ella, y cuando alguien de la humanidad se muere, una parte de mí muere con esa persona. Por eso, cuando las campanas toquen a muerto, no preguntes por quién lo hacen, porque lo hacen por ti. No hemos llegado todavía a tener la percepción de que no somos españoles, no somos argentinos, no somos norteamericanos, no somos ingleses, somos ciudadanos del mundo. Todavía no hemos llegado a entender eso. Y mientras haya esa visión partida de fronteras que son artificiales, que las ha creado el mismo ser humano porque le interesaba, hasta que no consigamos abolir eso, no nos sentiremos parte de la humanidad, que es lo que somos. O sea, ¿cómo puede comer alguien sabiendo lo que está pasando en Estados Unidos, en Gaza, en Libia, en Sudán, en República del Congo, en Ucrania, en Rusia? Hay 62 conflictos armados en el mundo que implican al 12% de la población mundial. 12% de la población mundial están implicadas en conflictos armados.
que si sumamos la delincuencia organizada y la muerte que produce, todavía es mucho más. Mientras no nos sintamos ciudadanos del mundo, de la humanidad, no aprenderemos ni a respetarnos a nosotros mismos, ni a la tierra que pisamos. La realidad realmente lo que planteas. Somos ciudadanos del mundo, pero debemos aprender a considerarnos. Pues sí. Realmente salimos de posesión para llegar a la casa de brujas, pero la verdad que es realmente fructífero y la verdad que había que hablar como una conversación de este tipo lleva a lo otro, ¿no? A considerarnos ciudadanos en el mundo y a levantar la voz en contra de las injusticias, en contra de todo lo que, de este mundo que está tan, digamos, tan revolucionado, ¿no? En estos conflictos armados, en estas guerras, que nada más hacen que nos separemos unos contra otros y peleemos en vez de considerarnos ciudadanos del mundo y ser más humanos. Pues tenemos que irnos ya, Esmeralda. Ya se acabó el tiempo. La verdad que fue, como dije, una conversación bastante fructífera. Fuimos desde la parte de posesiones a ciudadanos del mundo, pero la verdad que fue muy, muy buena. Espero que también para todos ustedes haya sido así. Yo me despido, gente linda, y nos volveremos a reencontrar en otro episodio de Los Invitados de Javier y Esmeralda. Y te saludo también a ti, querido compañero Javier. Igualmente. Gracias por habernos ilustrado con algo tan interesante, ¿no? Y tan lindo al final. Muchas gracias. Gracias a vos. Y gracias a toda la gente que nos escucha. Artlist.io. Music licensing reimagined.